Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, ha vuelto a demostrar su audacia y su estilo directo, sin adornos ni rodeos, en una reciente intervención que ha puesto en evidencia a una de las figuras más controvertidas de la política española, José Luis Rodríguez Zapatero. En una reunión privada del Congreso Europeo, Meloni no solo cuestionó la figura de Zapatero, sino que lo desmontó públicamente, exhibiendo su falta de credibilidad y su política irresponsable durante su mandato. La situación fue algo más que una crítica política, fue una demolición verbal que dejó claro que la líder italiana no tiene miedo de enfrentarse a quienes, en su opinión, han contribuido a la desestabilización económica y política de Europa. Zapatero, quien fuera presidente del gobierno de España en los años más oscuros de la crisis económica que azotó al país, ha seguido manteniendo una imagen internacional de referente progresista, un hombre de izquierda que promueve la solidaridad y la justicia social. Sin embargo, lo que muchos parecen olvidar es que este mismo hombre fue el principal responsable de las políticas que sumieron a España en una profunda crisis financiera, una crisis cuyas secuelas todavía se sienten hoy en día. Durante su mandato, Zapatero no solo permitió que la economía española se desmoronara, sino que también se empeñó en mantener políticas que, lejos de sacar al país de la recesión, lo empujaron aún más hacia el abismo. La deuda pública creció de forma alarmante, el desempleo alcanzó cifras históricas y la juventud española se vio condenada a un futuro incierto, marcado por la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Sin embargo, a pesar de este legado de fracasos, Zapatero sigue presentándose como una figura respetable en foros internacionales, como si su paso por la presidencia hubiera sido un modelo a seguir. Meloni, en su intervención, no tuvo reparos en señalar la incoherencia de Zapatero. A su juicio, alguien que fue capaz de llevar a España al borde del rescate financiero no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones a otros países sobre cómo gestionar sus economías. Además, Meloni criticó duramente la actitud de Zapatero hacia los regímenes autoritarios y dictaduras que, en lugar de condenar, ha sido capaz de apoyar en diversas ocasiones. Este apoyo a gobiernos totalitarios, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, ha sido uno de los puntos más polémicos de su política exterior. Mientras la comunidad internacional condena las violaciones de derechos humanos en países como Venezuela, Zapatero ha mantenido una postura sorprendentemente conciliadora con el chavismo, lo que ha generado una gran cantidad de críticas tanto en España como en Europa. Para Meloni, esta actitud no solo es inaceptable, sino también peligrosa para la estabilidad democrática de Europa. Según fuentes cercanas, la líder italiana expresó su incredulidad ante el hecho de que un expresidente de un país europeo se haya convertido en un aliado de un régimen que ha destruido la economía de Venezuela y ha sometido a su población a una crisis humanitaria sin precedentes. En su intervención, Meloni no dudó en preguntar cómo es posible que alguien que arruinó su propio país siga dando lecciones de política internacional mientras se alía con dictadores y se convierte en cómplice de las violaciones de derechos humanos en América Latina. La crítica de Meloni no se limitó a una simple reproche hacia la política exterior de Zapatero, sino que también tocó de lleno su responsabilidad en el caos económico de España. En lugar de tomar medidas para reducir la deuda y fomentar el crecimiento económico, Zapatero optó por políticas expansivas que, lejos de solucionar los problemas estructurales de la economía española, los agravaron aún más. Durante su mandato, España vivió una burbuja inmobiliaria que estalló con una ferocidad devastadora, dejando a millones de ciudadanos con viviendas impagables y una economía completamente colapsada. Zapatero, sin embargo, nunca asumió la responsabilidad de este desastre, y en lugar de reconocer sus errores, prefirió culpar a la crisis global. La falta de autocrítica de Zapatero ha sido una constante a lo largo de su carrera política, y es algo que Meloni no está dispuesta a pasar por alto. Según ella, la figura de Zapatero no solo es un lastre para España, sino también para Europa. Mientras él se pasea por foros internacionales, dando lecciones sobre democracia y derechos humanos, Europa está siendo testigo de cómo uno de los líderes más mediocres de la historia reciente sigue influyendo la política global, no desde la posición de un líder legítimo, sino desde la de un hombre que ha fracasado en su país y que ahora se dedica a hacer turismo ideológico. La intervención de Meloni dejó claro que la primera ministra italiana no es una figura que se amedrente ante la presión o ante la figura de un expresidente. No es la primera vez que Meloni demuestra su capacidad para enfrentarse a las élites políticas y económicas, y en esta ocasión no tuvo reparos en destapar la verdadera naturaleza de Zapatero. Mientras otros políticos prefieren mantener una postura diplomática, Meloni optó por el ataque directo, mostrando la contradicción de Zapatero y su incapacidad para ofrecer soluciones reales a los problemas que él mismo ayudó a crear. La respuesta de Zapatero, como era de esperar, fue nula. No hubo defensa, no hubo réplica. El expresidente, acostumbrado a ser tratado con una reverencia casi sacramental por los medios progresistas, no supo cómo responder a la crítica de una líder que no se anda con rodeos.
Si bien Zapatero ha intentado mantener una imagen de estadista, los hechos le han dado la espalda de forma contundente. La crisis económica, la falta de trabajo para los jóvenes y el desastre de la burbuja inmobiliaria son los legados más visibles de su mandato, y cada vez más personas en España y en Europa se dan cuenta de que su discurso ya no tiene valor alguno. El encuentro celebrado en el Congreso Europeo ha sido un verdadero reflejo de los profundos cambios que están ocurriendo en el panorama político actual. Lo que una vez fue un escenario dominado por líderes tradicionales, con un poder centralizado y decisiones tomadas por los mismos actores de siempre, está experimentando una transformación radical. Los viejos políticos, aquellos que han gobernado durante décadas y cuyas ideas parecían inquebrantables, se enfrentan ahora a una nueva realidad. Estos líderes, que hasta hace poco dictaban las reglas de juego, se han aferrado a un poder que está cada vez más en entredicho. Sus discursos, que antes se consideraban profundos y con visión, se han vuelto vacíos y carentes de sustancia. Sin embargo, a pesar de esta evidente falta de relevancia, muchos de ellos siguen luchando por mantener su estatus, por seguir siendo los referentes, incluso cuando sus métodos y sus enfoques no tienen cabida en el mundo actual. En este contexto, ha emergido una figura como Giorgia Meloni, quien representa una ruptura con los viejos patrones establecidos. Meloni no solo es una líder joven, sino que es una mujer dispuesta a desafiar abiertamente las estructuras de poder y los discursos de los políticos tradicionales. Su llegada a la escena política no es solo una cuestión de ascenso personal, sino de un movimiento más amplio que está tomando fuerza en Europa. Ella representa a un segmento de la población cansado de las promesas incumplidas y de la gestión ineficaz de muchos de los actuales dirigentes europeos. La crítica feroz de Meloni hacia José Luis Rodríguez Zapatero durante este encuentro no fue meramente un ataque a un político del pasado, sino un desafío directo a una manera de hacer política que muchos consideran anticuada y desconectada de las realidades actuales. Meloni, al cuestionar abiertamente la figura de Zapatero, no solo estaba señalando las fallas de su gestión, sino que estaba haciendo un llamado a los demás líderes europeos para que tomaran conciencia de la necesidad de cambio. En su intervención, Meloni dejó claro que la política tradicional, representada por figuras como Zapatero, ya no tiene cabida en un mundo que avanza a pasos agigantados. La globalización, la digitalización y los cambios demográficos han transformado por completo el escenario europeo, y los viejos modelos de gobierno, que en su momento parecían ser la solución a los problemas de los ciudadanos, hoy han quedado obsoletos. En este sentido, Meloni no solo criticó el pasado de Zapatero, sino que también le mostró a Europa una nueva forma de pensar, una que está más en sintonía con las demandas actuales y las necesidades de las personas. Lo que Meloni subraya con sus palabras no es solo la mala gestión económica de Zapatero, ni sus políticas equivocadas durante la crisis financiera que afectó a España y a Europa, sino también la incapacidad de los viejos políticos para reconocer que el mundo ha cambiado. Zapatero, al igual que otros de su generación, parece estar desconectado de la realidad. Su enfoque de la política, sus decisiones económicas y su postura internacional, particularmente en relación con regímenes autoritarios, han demostrado ser insostenibles. De hecho, uno de los aspectos más preocupantes de su legado es precisamente la forma en que ha manejado las relaciones internacionales. Su afinidad con gobiernos como el de Venezuela, un régimen profundamente autoritario y contrario a los principios democráticos, ha sido un punto de crítica constante. Además, su falta de autocrítica y su negativa a aceptar la responsabilidad por los fracasos de su gestión lo han convertido en una figura cada vez más irrelevante en el panorama político. El daño causado por Zapatero, tanto a España como a Europa, es profundo y difícil de medir en su totalidad. Durante su mandato, no solo dejó una economía española gravemente afectada por la crisis, sino que sus políticas no lograron generar las bases para una recuperación sólida y sostenible. En lugar de aplicar reformas estructurales necesarias, Zapatero prefirió mantener un enfoque económico basado en el gasto público y la expansión del Estado, sin tener en cuenta la necesidad de ajustes fiscales y reformas del sistema financiero. Esto condujo a una deuda insostenible y a un desempleo masivo, especialmente entre los jóvenes. En Europa, el impacto de sus políticas se extendió más allá de las fronteras de España, ya que su ineficacia sirvió como modelo para otros países que, lamentablemente, siguieron sus pasos en lugar de aprender de sus errores. Pero lo más grave de todo es que, a pesar de los fracasos evidentes, Zapatero sigue intentando mantener su influencia en los círculos de poder europeos. A lo largo de los años, ha intentado perpetuar una imagen de líder sabio y respetado, alguien que tiene la solución para los problemas de Europa. Sin embargo, la realidad es que su legado está lleno de contradicciones y fracasos. Los problemas económicos que dejó en España y el vacío ideológico de su gobierno han dejado una huella difícil de borrar. En lugar de ser un líder respetado, Zapatero se ha convertido en una figura marginal, cuyo peso en los foros internacionales es cada vez más insignificante.
A medida que figuras como Meloni ganan protagonismo, aquellos que siguen anclados en el pasado como Zapatero ven cómo su relevancia desaparece poco a poco. La crítica de Meloni, por tanto, no solo se dirige a la persona de Zapatero, sino a toda una generación de líderes que, como él, se han aferrado al poder sin entender que el mundo ha cambiado. En lugar de aprender de los fracasos y de reconocer sus errores, estos líderes han seguido defendiendo una política de status quo que ya no responde a las necesidades de los ciudadanos europeos. Al desafiar a Zapatero, Meloni está cuestionando la legitimidad de estos viejos políticos y advirtiendo que el futuro de Europa no puede ser dictado por aquellos que ya no tienen la capacidad de liderar. El daño infligido por Zapatero a España y a Europa es incalculable, y es precisamente por eso que Meloni ha insistido en que su influencia debe ser rechazada en los foros internacionales. Zapatero, con su postura hacia los regímenes autoritarios, su falta de autocrítica y sus decisiones económicas desastrosas, ha demostrado ser una figura irrelevante para los tiempos que corren. La política de cooperación internacional y de respeto a los derechos humanos que Europa necesita hoy no puede ser defendida por alguien que ha sido tan permisivo con gobiernos autoritarios y ha ignorado las preocupaciones legítimas de sus propios ciudadanos. A medida que las nuevas generaciones de líderes, como Meloni, toman las riendas de la política europea, es evidente que la era de Zapatero y de su generación está llegando a su fin. Por último, la intervención de Meloni en el Congreso Europeo no es solo una crítica al pasado, sino una llamada de atención sobre el futuro. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, las viejas ideas y los viejos modelos políticos no son suficientes para enfrentar los desafíos que Europa tiene por delante. La política europea necesita un cambio radical, una transformación en profundidad que permita a los nuevos líderes abordar los problemas de manera eficaz y con una visión a largo plazo. Meloni, con su valentía y determinación, está demostrando que ese cambio es posible. Al cuestionar la figura de Zapatero y desafiar la política del pasado, está poniendo sobre la mesa la necesidad urgente de una nueva Europa, una que sea más dinámica, más inclusiva y más capaz de adaptarse a los tiempos que corren. Aunque muchos no lo reconozcan abiertamente, Meloni tenía razón en todo lo que dijo, y lo más impactante es que no necesitó levantar la voz ni usar palabras ofensivas para dejar claro su punto. Simplemente expuso los hechos tal como son. Zapatero es una carga tanto para España como para Europa, un político de tercera categoría que ha causado un daño incalculable y que no debería tener cabida en el tablero político actual. La realidad es que su influencia debería haber desaparecido hace años, y sin embargo, sigue dando lecciones de lo que no se debe hacer. Mientras tanto, en España, los medios de comunicación intentaban minimizar el desastre, buscando proteger la imagen de su gran líder y evitar que los españoles se dieran cuenta de que su querido Zapatero había sido públicamente ridiculizado. Pero, a pesar de sus intentos por taparlo, la noticia se propagó rápidamente, y en Moncloa estaban perdidos sin saber cómo ocultar semejante humillación. Pedro Sánchez, quien también está sumido en una serie de escándalos internacionales, optó por lanzar una declaración vacía sobre el respeto a todas las opiniones, tratando de desmarcarse de la vergüenza de su mentor. Pero incluso eso resultó insuficiente, ya que el golpe de Meloni no fue solo contra Zapatero, sino contra todo el socialismo español, contra la política de postureo y contra la hipocresía de la izquierda globalista. Mientras tanto, en Italia, los medios aplaudían a Giorgia Meloni, quien ha logrado consolidarse como la principal líder conservadora de Europa. Es la única que ha demostrado ser capaz de enfrentarse al progresismo de manera firme, sin pedir permiso y sin complejos. Y lo más sorprendente es que esto es solo el principio. Lo que nos ha enseñado este episodio es que la paciencia con la izquierda hipócrita se está agotando. Cada vez son menos las personas que creen en el falso discurso de los buenos contra los malos, en el antifascismo de fachada, mientras esos mismos progres hacen negocios con dictadores y regímenes autoritarios. Europa está despertando, y figuras como Zapatero tienen cada vez menos cabida en el mundo político. Gracias a Meloni, los españoles podemos ver, por fin, cómo un líder internacional pone en su lugar a alguien que, durante tanto tiempo, fue considerado como un referente en la política española, pero que en realidad solo ha hecho daño al país. España ha estado sufriendo la vergüenza de tener a Zapatero como es representante, un político que ha hecho mucho más por arruinar nuestra nación que por levantarla. Lo que ocurrió en el Congreso Europeo no es un hecho aislado de vergüenza para Zapatero, sino una señal de algo mucho más profundo. Este episodio refleja el desmoronamiento de un progresismo hipócrita y cobarde que ha dominado la política española durante décadas. La política de buenas intenciones y de justicia social ha sido, en muchos casos, una fachada para ocultar una profunda corrupción y una estrategia de poder basada en el oportunismo.
Lo que Meloni logró hacer con sus palabras fue destapar todo esto, dejando claro que el socialismo español no es más que un refugio para oportunistas, una máquina de mentiras disfrazadas de ideales nobles. Y lo peor de todo es que este tipo de ideologías ha estado controlando el destino de España, mientras sus líderes viven a cuerpo de rey, desconectados completamente de la realidad que vive el pueblo. El golpe maestro de Meloni fue, sin duda, haber señalado la incompetencia y el servilismo de Zapatero, pero más allá de eso, lo que realmente hizo fue exponer la farsa del socialismo español a nivel mundial. Zapatero, con su pose de intelectual y su actitud de pseudo-experto, ha dedicado los últimos años a hacer de embajador del socialismo internacional, viajando por América Latina para justificar regímenes autoritarios y atroces violaciones de derechos humanos, todo mientras sigue defendiendo su obsoleta teoría de la alianza de civilizaciones. Actuando como si viviéramos en 2007 y la gente no hubiera despertado del letargo en el que se encontraba. Y lo peor es que, mientras hace todo esto, en España sigue siendo tratado como si fuera un estadista brillante, cuando su legado político se resume en una devastadora crisis económica, una nación partida y una reputación internacional que genera pena. Lo que es aún más fascinante es la reacción de los progresistas ante la humillación de Zapatero. Como siempre, han intentado ignorar la realidad y crear una nueva narrativa para intentar convencernos de que todo fue un malentendido o que, de alguna manera, Meloni no tenía razón. Los medios afines, que en otras circunstancias habrían estado celebrando cualquier intervención de su héroe socialista, han optado por restarle importancia al asunto. En los noticieros, la humillación de Zapatero fue tratada de manera superficial y en los periódicos de izquierda apenas se mencionó el asunto, de forma vaga y edulcorada, porque, claro, no pueden admitir que Zapatero ha quedado en evidencia ante toda Europa. No pueden reconocer que Meloni les ha dado una lección de política internacional de la que Zapatero no se recuperará fácilmente. Lo más irónico de todo es que Zapatero, en su arrogancia infinita, probablemente sigue convencido de que él tiene razón. La capacidad del progresismo español para autoengañarse es impresionante. Siempre creen que llevan la razón, aunque la realidad los desmienta una y otra vez. Ya lo vimos con Pedro Sánchez y su escaso apoyo en los Goya, con la pésima gestión económica de la izquierda que ha llevado a España a un punto crítico, y ahora lo hemos visto nuevamente con este bochornoso episodio en el Congreso Europeo. ¿Qué significa todo esto? ¿Es solo una anécdota o el reflejo de algo mucho mayor? La política europea está pasando por una transformación radical que es mucho más profunda de lo que los ojos de muchos pueden percibir a simple vista. Lo que acaba de ocurrir con la humillación pública a Zapatero por parte de Giorgia Meloni es solo una muestra, un episodio aislado dentro de una serie de cambios trascendentales que están sacudiendo las bases del viejo continente. Europa, como la conocemos, está cambiando a pasos agigantados, y el papel de España en este nuevo orden internacional está cada vez más en duda. En un contexto global en el que las alianzas y los intereses nacionales están tomando una relevancia sin precedentes, España parece estar atrapada en una telaraña de ideologías y políticas que la alejan de la realidad que enfrentan otras naciones europeas. Mientras que países como Italia, Francia y Hungría están tomando decisiones firmes y audaces para proteger sus intereses nacionales y fortalecer sus economías en medio de los desafíos internacionales, España sigue atrapada en un limbo de mediocridad política, gobernada por una clase política que sigue perpetuando el socialismo como la única vía para el progreso. Las políticas de Zapatero y Sánchez, que se aferran a un socialismo obsoleto y desconectado de las necesidades reales de la ciudadanía, están llevando a España a una situación de estancamiento absoluto, tanto en lo económico como en lo social, y lo que es aún más grave, en su política exterior. Mientras los otros países europeos adoptan enfoques más pragmáticos y realistas para hacer frente a los retos globales del siglo XXI, España parece no haber aprendido nada de los errores cometidos en los últimos años. Bajo el liderazgo socialista de Zapatero y Sánchez, el país ha continuado siguiendo ciegamente una agenda globalista impuesta desde fuera, sin tener en cuenta las necesidades nacionales ni los cambios drásticos que están ocurriendo en el panorama internacional. En lugar de construir políticas exteriores que respondan a los intereses del pueblo español, España ha seguido sin cuestionar las directrices de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, a pesar de que muchas de esas políticas no benefician al país. La ceguera ante la realidad está llevando a España a una deriva peligrosa, en un momento en que Europa necesita líderes que sean capaces de tomar decisiones valientes y defender sus intereses nacionales frente a un mundo cada vez más competitivo y dividido. En este nuevo contexto internacional, una política tan desinformada y suicida como la que están llevando a cabo los socialistas españoles es insostenible. España se está quedando atrás, mientras que otros países avanzan hacia un futuro más seguro y próspero. El desprestigio de Zapatero y su ideología socialista no es casualidad. Su fracaso a nivel nacional y en su gestión política es evidente.
Lo que estamos viendo con su humillación es solo la manifestación de una tendencia mayor, un rechazo generalizado a las ideas que él y otros líderes socialistas han promovido durante años. A medida que el mundo avanza y se enfrenta a nuevos desafíos económicos, sociales y geopolíticos, las ideas que defendía Zapatero han quedado completamente desfasadas. El socialismo, tal como se aplicó en España durante su mandato, ya no tiene cabida en el mundo moderno. El mundo está cambiando, y con él las demandas de la ciudadanía. Los pueblos europeos están exigiendo soluciones reales a problemas reales, no promesas vacías ni un discurso de bondad que no lleva a ninguna parte. Zapatero sigue insistiendo en que el socialismo es la única solución, que defender las fronteras es un acto fascista, que la crisis económica es culpa de factores externos, y que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la debacle económica del país. Pero fuera de su burbuja de propaganda y desde la perspectiva de la realidad, la mayoría de la gente ya no cree en estos relatos. La narrativa del socialismo como un camino hacia la justicia ha quedado completamente desacreditada. Los ciudadanos de España, y de Europa en general, están cada vez más hartos de los discursos vacíos de los políticos que no se atreven a afrontar los problemas de frente. No se puede seguir ignorando la crisis de los inmigrantes ilegales, el desempleo, la inseguridad, el colapso de los servicios públicos, ni la creciente desconfianza hacia la clase política. Es ahí donde entra Giorgia Meloni. Su intervención contra Zapatero no es solo una crítica personal, sino un golpe directo al corazón de una ideología que ya no tiene cabida en la Europa contemporánea. Meloni, al igual que otros líderes como Viktor Orbán en Hungría, ha dejado claro que Europa necesita líderes valientes y firmes, dispuestos a tomar decisiones difíciles y a desafiar el status quo. No se trata solo de gobernar, sino de tener la visión y el coraje para cambiar las cosas, para ir en contra de la corriente cuando es necesario, y para ser honestos con el pueblo sobre lo que realmente está en juego. Meloni ha demostrado que no tiene miedo de desafiar a las élites globalistas, de señalar a los culpables de los problemas que Europa enfrenta, y de poner sobre la mesa una agenda que ponga primero los intereses nacionales y la soberanía. En lugar de someterse a la maquinaria de propaganda progresista, ella se ha mantenido firme, destacando las fallas de los sistemas políticos establecidos que han llevado a Europa a la decadencia. Su crítica a la izquierda internacional es clara: ya no se puede seguir defendiendo una agenda que no tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos, que promueve políticas que favorecen a las élites a expensas del pueblo. Lo más impresionante de todo esto es que lo que estamos viendo es solo el principio de un cambio mucho más grande. Meloni ha demostrado que no se trata de un simple momento de rebelión, sino de un cambio fundamental en la dirección política de Europa. No es una líder que se quede callada ante la adversidad. De hecho, ella ha demostrado estar dispuesta a desmantelar los dogmas de la izquierda internacional, a desafiar a aquellos que han sido responsables de las políticas que han sumido a Europa en una crisis profunda y a poner en evidencia la inutilidad de una política que ha sido incapaz de responder a los desafíos reales del continente. Y lo mejor de todo es que no está sola. Cada vez más países, gobiernos y ciudadanos están empezando a ver la luz. Los mismos pueblos europeos que alguna vez fueron cautivos de las ideologías progresistas ahora están despertando, tomando conciencia de que no se puede seguir adelante con los mismos enfoques y políticas que han fracasado una y otra vez. La visión de Meloni está ganando cada vez más adeptos, y su lucha por desmantelar la hegemonía de la izquierda y el globalismo está siendo seguida por muchas otras voces en toda Europa. La resistencia contra el progresismo obsoleto está tomando forma, y cada vez más líderes se están levantando para luchar por una Europa unida, próspera y soberana. En este nuevo panorama, no hay lugar para la complacencia ni para los líderes que se aferran a visiones políticas que ya no funcionan. Zapatero, en su intento de seguir vendiendo la misma narrativa de siempre, está perdiendo apoyo rápidamente. Su política, que alguna vez fue dominante, está siendo desmantelada por una ola de nuevos líderes que están tomando las riendas del futuro de Europa. Lo que está sucediendo ahora es un cambio de paradigma. Europa está empezando a rechazar el progresismo que la ha gobernado durante décadas. El futuro de Europa ya no depende de las viejas ideas que una vez parecían prometedoras, sino de líderes valientes y visionarios dispuestos a luchar por la soberanía, la seguridad y el bienestar de sus pueblos. Este despertar político, que está comenzando en Italia, está extendiéndose rápidamente por todo el continente. Y lo más emocionante es que estamos solo al principio de este nuevo capítulo en la historia de Europa. El cambio está en marcha, y el futuro pertenece a aquellos que tienen el coraje de desafiar las viejas estructuras de poder y construir algo nuevo, algo que sirva a los intereses de las naciones y sus ciudadanos.